Ítem. SCP-3008. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El parque comercial que contiene a SCP-3008 ha sido adquirido por la Fundación y convertido en el sitio. Todas las vías públicas que conducen o pasan por el sitio han sido redirigidas. La entrada a SCP-3008 debe ser monitoreada en todo momento, y nadie debe entrar a SCP-3008 fuera de las pruebas, según lo permita el investigador principal. Las personas que salgan de SCP-3008 deben ser detenidas y luego interrogadas antes de la aplicación de amnésticos. Dependiendo de la duración de su estancia en SCP-3008, puede ser necesario generar una historia de cobertura antes de su liberación. Cualquier otra entidad que salga de SCP-3008 será terminada. Descripción. SCP-3008 es una gran unidad de venta al por menor que anteriormente pertenecía a IKEA, una popular cadena de tiendas de muebles. Una persona que entra a SCP-3008 por la entrada principal y a continuación sale del espacio visible desde las puertas será trasladada a SCP-3008-1. Este desplazamiento suele pasar desapercibido, ya que no se producirá ningún cambio desde la perspectiva de la víctima. Por lo general, no se darán cuenta hasta que intenten volver a la entrada. SCP-3008-1 es un espacio que se asemeja al interior de una tienda de muebles IKEA, que se extiende mucho más allá de los límites de lo que físicamente se podría contener dentro de las dimensiones de la unidad comercial. Las mediciones actuales indican un área de al menos 10 kilómetros 2 sin límites externos visibles detectados en ninguna dirección. El resultado no concluyente del uso de telémetro láser ha llevado a la especulación de que el espacio puede ser infinito. SCP-3008-1 está habitado por un número desconocido de civiles atrapados en su interior antes de la contención. Los datos recopilados sugieren que han formado una civilización rudimentaria dentro de SCP-3008-1, incluyendo la construcción de asentamientos y fortificaciones con el propósito de defenderse contra SCP-3008-2. SCP-3008-2 son entidades humanoides que existen dentro de SCP-3008-1. Aunque se parecen superficialmente a seres humanos, poseen proporciones corporales exageradas e inconsistentes, a menudo siendo descritas como demasiado bajas o demasiado altas. No tienen rasgos faciales y en todos los casos observados llevan una camisa amarilla y pantalones azules acordes con el uniforme de los empleados de IKEA. SCP-3008-1 tiene un ciclo de día y noche rudimentario, determinado por la activación y desactivación de la iluminación del techo dentro del espacio a horas consistentes con los horarios de apertura y cierre de la tienda original. Durante la noche las instancias de SCP-3008-2 se volverán violentas hacia todas las otras formas de vida dentro de SCP-3008-1. Durante estos episodios de violencia se les ha oído vocalizar frases en inglés que son típicas variaciones de "la tienda está cerrada, por favor, salgan del edificio". Una vez que el día comienza, las instancias de SCP-3008-2 inmediatamente se vuelven pasivas y comienzan a moverse a través de SCP-3008-1 aparentemente al azar. No responden a las preguntas u otras interpelaciones verbales en este estado, aunque reaccionarán violentamente si son atacados. Se sabe que SCP-3008-1 tiene una o más salidas ubicadas dentro, aunque estas salidas no parecen tener una posición fija, lo que dificulta dejar SCP-3008-1 una vez se ingresa. El uso de cualquier otra puerta además de la entrada principal para entrar en la estructura o atravesar las paredes de la unidad comercial conduce al interior no anómalo de la tienda original. Desde que comenzó la contención, 14 individuos han logrado salir de SCP-3008. Después de una extensa sesión informativa, todos los individuos han sido amnestizados y puestos en libertad. Incidente 3008-1. A las 00:37 del /200, un varón humano salió de SCP-3008, seguido 10 segundos más tarde por una instancia de SCP-3008-2. SCP-3008-2 capturó y mató al hombre antes de que fuera eliminado por el personal armado de respuesta. Este incidente representa la única vez que una instancia de SCP-3008-2 ha sido vista saliendo de SCP-3008. Se realizó una autopsia completa del cadáver. Ver registro de autopsia 3008-2 para más detalles. El hombre llevaba un diario de la marca IKEA que parecía documentar su período en SCP-3008-1, transcrito a continuación textualmente.